Hola, qué difícil es tener pérdidas. Qué difícil es perder a alguien amado, a alguien quizás que ya no está en este plano terrenal, a alguien que idealizabas y que te lastimó. Qué difícil son las pérdidas. Y para trabajar las pérdidas se ocupa vivir un proceso de duelo. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor, y proceso significa ir hacia adelante. Entonces, el duelo es ir hacia adelante con el dolor hasta terminar el proceso. Elizabeth Kubler-Ross, la mamá de la tanatología, se dedica al acompañamiento de procesos de duelo, la tanatología. Yo soy tanatólogo, por cierto. eh, Decía que había 5 etapas del duelo. La primera es la negación. La negación es cuando no nos negamos a creer que hemos perdido eso, pero eso no nos quita el sufrimiento. Luego viene la etapa de la ira, el enojo, la rabia por haber perdido a la persona o el objeto amado, porque el duelo se puede dar en muchas circunstancias, cambios de casa, pérdidas de trabajo, etc. Por haber perdido el objeto o a la persona amada, y la ira no resuelve el sufrimiento. Y entonces viene la etapa de la negociación. Y esta es la etapa más complicada de todas, porque aquí es donde nuestra mente se echa a volar, intentando justificar, intentando explicar, intentando dar razón de los porqués. Recuerdo una vez en el consultorio haber tratado a un paciente. Su hijo había fallecido 3 años antes en un accidente automovilístico. El hijo iba manejando, chocó y se murió. Y 3 años después este hombre me decía en el consultorio, es que si yo no le hubiera comprado el carro a mi hijo, quizás estaría vivo. Es que una noche antes él me invitó a cenar. Quizás si yo hubiera ido a cenar con él, él estaría vivo, etc. Y así ocurre cuando tenemos una pérdida. Incluso ocurre en estos temas que hablo mucho del narcisismo. La víctima se resiste a la pérdida, al descubrimiento de lo que él es y la pérdida de la fantasía de lo que se tiene. Y entonces, esta es la etapa más complicada porque se puede hacer eh, muy extensa esta etapa de la negociación. Incluso esta etapa de la negociación te puede regresar a la negación y entonces estar en un duelo complicado y no avanzar a la cuarta etapa, que es la más difícil, pero lo digo con mucho respeto, la más hermosa en términos de duelo, que es la etapa de la depresión. Eh, Muchos me han preguntado por qué siempre digo que para las víctimas sale el sol. Es precisamente por esta etapa de la depresión, porque la depresión es el momento más oscuro de la noche y es cuando va a amanecer. Por eso la depresión es cuando ya te vences al sufrimiento, te vences a la idea de querer aferrarte con enojo o con negación o con explicaciones, y te vences al dolor. Y entonces si el dolor encuentra su camino adecuado, y entonces sí, empieza un proceso de sanamiento que termina con la última etapa, que es la etapa de la aceptación. Y aceptar no es que se vaya el dolor, que siempre va a quedar una especie de pequeña melancolía o nostalgia por la persona que perdimos, pero en la aceptación ya no hay sufrimiento. Por eso es muy importante elaborar los duelos y vivirlos adecuadamente. Te espero hoy. eh, si me estás viendo por Instagram, por aquí, nos vemos a las 9 de la noche el día de hoy. Por otra red, pues te invito a mi Instagram, aquí está abajo a las 9 de la noche para tener un en vivo juntos. No solo hablo de narcisistas, soy terapeuta de parejas, soy tanatólogo también. Y si hoy en la noche alguien quiere hablar de alguno de estos temas,
Yo encantado. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.